Willax. Bueno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha señalado que la incorporación de Zaira Arias al Parlamento en lugar de Guillermo Bermejo es una situación que en este momento está evaluando la Procuraduría del Parlamento Nacional, pero que no sería viable en realidad porque Guillermo Bermejo tiene una sentencia por terrorismo. En todo caso, es una decisión que de momento el Congreso no va a tomar. Asegura que el Congreso no caerá en chantajes para incorporar a Zaira Arias. Persona violenta. Sumamente violenta. Y cree que todo lo resuelve gritando, ¿no? Protagonizando incidentes de esa naturaleza, porque ahí fue directamente para protagonizar un incidente y que la Cámara la firme, ¿no? Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, señaló en Milagros Leiva entrevista que la mesa directiva encabezada por él no se dejará presionar por la ex militante de Perú Libre, quien dice tener derecho a una curul como accesitaria de Guillermo Bermejo, pese a que este último fue sentenciado por terrorismo. O sea, cuando tengamos los informes legales respectivos, vamos a tomar una decisión en la mesa directiva y esa decisión será sometida a los organismos del Congreso para que ellos refrenden o cambien la decisión, ya veremos. Por otra parte, Rospigliosi lamentó la aparición de George Forsyth, candidato a la presidencia por Somos Perú, durante una actividad del presidente José Gerí. No, eso ha sido un grave error y yo creo que eso debería ser una campanada de alerta para el presidente. Okay. No debería tolerar ese tipo de cosas porque por más que sea de Somos Perú, discúlpame. Por eso, justamente porque de Somos Perú. En esa línea, confirmó que postulará al Senado de la mano de Fuerza Popular. Sí, me ha puesto... ¿En Senado o en...? Al Senado, sí. ¿Qué número? Me han puesto el 3 de la lista nacional de senadores. ¿Y quién es el 1? ¿Miki Torres o...? Miki Torres y el 12 es Galarreta. Marta Chávez. Marta Chávez. Asimismo, criticó que el ex jefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, esté también postulando al Parlamento, pese a los cuestionamientos en su contra y un informe de la Comisión de Inteligencia del Congreso que denuncia irregularidades en la división policial que él dirigía. Aparte de la Comisión de Inteligencia, lo que hay es una investigación en la policía sobre, claro, 90 y tantos millones de soles para gastos reservados en la DIVIAC. O sea, algo que ninguna unidad policial, ni las más altas direcciones, había recibido nunca. Para el parlamentario, Colchado no tuvo un buen desempeño durante su paso por la policía. Dijo además no temerle al policía en retiro ni a la posibilidad de que salga electo. Muy bien, vamos a hablar de otros temas. La película Operación Chavín de Huántar, el rescate del siglo, tiene 11 días desde que se puso en los cines en cartelera y ya van más de 700.000 los espectadores. Apunta a convertirse en la película, no sé si del año, del siglo. Inspirada en hechos reales. Chavín de Huántar, el rescate del siglo, rompe récords y apunta a convertirse en la película peruana más taquillera del 2025. Ustedes los han enfrentado durante años. En las ciudades, en la selva. Piensen. Lo que estamos buscando es desplegar 80 efectivos dentro de la residencia. En simultáneo. Debemos crear un tsunami que anule toda su capacidad de reacción. A propósito de este nuevo logro, Al Día con Willax conversó con uno de los héroes, el capitán Alex Segura, comando Chavín de Huántar, quien dio mayores detalles de la operación de rescate más exitosa del mundo. Bueno, la parte del entrenamiento empezamos entrenando pintando la estructura de la residencia en un amplio patio y simulábamos los pasadizos y midiendo los pasos y cuánto nos íbamos a demorar para llegar cada uno a sus habitaciones. El capitán Segura cuenta que ya vio la película hasta en 3 oportunidades y asegura que es la representación fiel del drama que vivieron los comandos y rehenes. La muerte de Valer también fue real, él se interpuso entre la bala del terrorista y el canciller Rueda. Pero la historia pudo haber sido otra gracias a una irresponsable publicación. Este pasaje se recoge también en la película.
Obviamente nosotros nos sentimos indignados porque consideramos que era una traición a la patria que ponía en riesgo no solamente la operación, ponía en riesgo nuestras vidas y la de los rehenes. El capitán Segura precisa que por fortuna este episodio adverso indirectamente ayudó a los rehenes, pues el cabecilla terrorista Serpa Cartolini, al tener esta información del túnel, tomó algunas precauciones. Subió a los rehenes que se encontraban en el primer piso hacia el segundo piso. Entonces ya esa libertad de acción nos garantizaba que los rehenes no sufrieran algún daño con una explosión subterránea. Pese a los obstáculos y lo doloroso que fue la caída del general Valer y Jiménez, el objetivo, indica Segura, era rescatar a los 72 rehenes. Contrasta con la felicidad del deber cumplido, la satisfacción del deber cumplido, el éxito de la operación, pero que te digan el precio ha sido este, han muerto 2 comandos, te choca bastante. Y me imagino... Uno los considera como unos hermanos. No se pierda esta película que retrata una hazaña militar impecable. La historia heroica de los comandos que escribieron una página imborrable en la memoria de todos los peruanos. Bueno, y estos días hemos estado conversando con comandos, pero también hubo rehenes, ¿no? 72 rehenes, y el día de hoy estamos con Felipe Ramírez. Él estuvo 121 días, ¿no? 126 al final. 126 días. ¿Cómo le va? Ingeniero Felipe Ramírez, usted era en ese momento, cuando ocurre el asalto en la embajada, era viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia. Correcto. Había estado con su esposa en esta residencia cuando ocurre el asalto. Antes de hablar de ello, ¿ha visto la película? No he tenido todavía no suerte de verla. Pero por estos días el nombre de Operación Chavín de Huántar, el rescate de los rehenes, ha vuelto a cobrar notoriedad. ¿Qué emociones le han tocado o le tocan de cerca? Bueno, la primera fue un momento bastante difícil para todos los que estuvimos ahí y más para nuestras familias, ¿no? ¿Sigue siéndolo al día de hoy, estos días que he escuchado nuevamente del caso? Sí, por ejemplo, mi señora no le gusta ver repeticiones del rescate, por ejemplo, ¿no? Porque solo le trae malos recuerdos. Pero ¿y a usted? En lo personal pienso de otra manera. Yo pienso que ahora, estando muy próximos a unas elecciones, yo creo que la gente joven tiene que saber qué pasó en el Perú. Y esto es un hecho real. Y estamos para contarlo. Y para contarlo, para que más o menos nos ubique, ¿no? en este lugar. ¿Dónde se encontraba usted con su esposa cuando ocurre el asalto? Cuando ingreso a la residencia, y a los más o menos 3 minutos se produce el asalto. Ah, acababan de llegar. Acabábamos de llegar, habíamos saludado 2, 3 personas que estaban en la recepción y sentimos una explosión. Y todos nos aturdimos en ese momento y pensamos, por lo menos en lo personal, que era una explosión afuera. Recuerden que era época de terrorismo donde las explosiones se escuchaban a cada rato. Entonces, primero tomamos la cosa con cierta tranquilidad. ¿Qué pensó? Pensé eso, que era una explosión externa, no interna. O sea, de todas maneras que era un atentado en algún lugar. Así es, por fuera. En un lugar cercano. Pero cuando entraron los del MRTA, con las caras tapadas, con las armas y disparando, todos corrimos. Y yo en ese entonces corrí hacia un salón que era la sala del emperador, que tenía unos floreros, y al ver la balacera, le he dicho a mi señora, al suelo, porque las balas caían más o menos a la altura de la cintura, ¿no? Entonces la empujé al suelo, comenzaron a caer bombas lacrimógenas y le di un pañuelo humedecido en el agua del florero para que pudiera respirar. Ya después se calmaron las cosas y empezó la no les dio tiempo ni siquiera para mirar nuevamente la puerta, se acababan de entrar, ¿no? Para salir por donde habían llegado. No, y por el lado, por donde estaba la puerta de entrada, entraban los terroristas también, entonces... ¿En qué momento uno en esa situación se da cuenta de que, en principio, es un secuestro? O sea, no es un asalto, no te van a robar,
¿en qué momento uno se da cuenta que efectivamente esto es un asalto, es un secuestro y que no va a ser temporal? Inmediatamente, prácticamente. Mire, cuando ocurre esto, y sabiendo quién era el MRTA por el cargo que yo tenía, dije, acá nos quedamos todos los que tenemos algún cargo importante. Ah, usted lo supo desde el primer momento. Me lo imaginé, porque ¿para qué ingresaban? Para tener personas que pudieran, entre comillas, canjear porque les daban cierto valor, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Salen las mujeres y se quedan solamente ustedes. En ese instante usted sabía que iba a tener que iba a estar en ese lugar, en cautiverio, por los 124 días siguientes. Sinceramente no. Yo pensé que iba a ser más breve, ¿no? Y que iba a haber una negociación por la cual éramos demasiados, éramos más de 400 en ese momento, sin contar mujeres. Entonces era inmanejable para 14 guerrilleros. Entonces dijimos, bueno, acá van a tener que reducir la masa para poderla controlar, como que ocurrió. Pero nunca nos imaginamos 126 días. En mi mente será cosa de un mes y medio. Y claro, y uno se pregunta cómo a partir de ese momento uno, en su caso, se organiza psicológicamente, se mentaliza, ¿no?, que tiene que estar y sobrevivir a esa situación. Es una supervivencia, pero a la vez tienes que lidiar con personas que están armadas, con otras personas que no conoces. ¿Cómo era la convivencia? Difícil, porque habíamos personas de diferente origen, de diferente incluso nacionalidad. Había un buen grupo de japoneses y el trato inicialmente era muy frío, ¿no? Pero después de más o menos 3 o 4 días ya de convivir y donde nos habían clasificado en determinadas habitaciones, en mi caso yo estaba en la habitación que habían denominado C, donde estaban congresistas, ministros, el embajador de Japón, los que ellos habían considerado personas de valor para un canje, ¿no? Entonces ahí comenzamos a hablar. El nivel, digamos, de esas personas nos permitía inmediatamente entablar una conversación sin habernos conocido en algunos casos. ¿Podían conversar? Sí, sí. Ok. Y la primera cosa, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos, no? Y incluso en un momento se pensó, hagamos algo por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Claro. Pero esa decisión se controló porque yo recuerdo mucho Gianpietri nos dijo, no hagamos locuras. Ajá, pero uno puede caer en la locura en ese momento. Sí, claro. ¿Cómo hace uno para, en una situación de extrema crisis, mantener la lucidez, la cordura? Nos ayudó mucho el que hubieran también algunos militares, en este caso Gianpietri, que nos decía, en la vida militar hay riesgos que hay que tomar. Y hay que saberlos afrontar, sabiendo que uno puede morir, pero tiene que hacer lo lógico y lo correcto, no algo ilógico o incorrecto. Pero también hay quienes señalan que, como Gianpietri, que en paz descanse, hablaba solo. Claro, hoy sabemos que era una estrategia, ¿no?, en la que mandaba ciertos mensajes casi en clave. Muchos habrían pensado que él estaba perdiendo la cordura. No, fíjese, quienes estábamos cerca de él, en mi caso fuimos muy amigos, es más, cumplimos años el mismo día, y yo lo veía transmitiendo, o sea, no era una conversación, no era algo, un relato, él iba transmitiendo información. Por ejemplo, hoy día de tal hora a tal hora han estado jugando fulbito. Hoy día de tal hora a tal hora han estado conversando. ¿Y ustedes sabían que el mensaje iba para...? Era hacia afuera. Ajá. Es más, nosotros sabíamos que había salido un beeper para que se comunicaran con nosotros. ¿Usted, por ejemplo, en algún momento tuvo contacto o habló con Néstor Serpa? No.
Yo no hablé con Néstor Serpa. Él se cuidaba mucho de no acercarse demasiado al grupo de rehenes. Siempre estaba resguardado, siempre tenía a un seguridad, entre comillas, que le decían el cusqueño, que no lo dejaba, pero ni siquiera cuando iba al baño lo dejaba solo. Ahora, ¿y cómo fue este momento en el que empieza la construcción y la construcción de los túneles estaba llegando ya y se empiezan a escuchar estos ruidos? Se dice que Serpa empezó a sospechar, por eso es que los traslada, los reubica, ¿no? de habitación. En paralelo sale esta portada, ¿no? de la República, confirmando la existencia del túnel. ¿Y cómo se vivió ese momento dentro? La cosa ocurre más o menos así. Cuando se habla de los túneles es porque sale una publicación de la República. En ese momento, cuando sale esa publicación, nosotros vemos por la ventana, a ver si había algún rastro de túnel, y nos dimos cuenta que el gras, que ya estaba amarillo por el tiempo transcurrido sin riego, tenía unas franjas verdes. Entonces era lógico, para los que sabemos algo de minería, que en esa zona había un túnel, que en esa zona para hacer el túnel se humedece y se ponen armazones en la parte baja, y por eso estaba verde el jardín. Nosotros dijimos, bueno, sabemos que por ahí viene, pero no sabemos hacia dónde se va. ¿Pero fue un momento tenso? Sí, de mucha cólera, porque una de las pocas posibilidades, digamos, de éxito para el rescate era esa, y ya se había regalado esa información al MRTA. ¿Y el MRTA lo hizo saber internamente? Sí. ¿Qué les dijo? Hicieron dos cosas. Una, levantaron las alfombras del primer piso en algunas zonas donde ellos sintieron ruido. Y en ese sitio tenían siempre un vigilante armado, apuntando y listo, pensando de que iba a haber un orificio, iban a salir los comandos y les iban a disparar, cosa que no ocurrió de esa manera. Pero no se sabía cómo, cuándo, nada, ¿no? ¿Pero esto se tradujo en violencia para ustedes? O sea, esta publicación de la República confirmando el túnel. Ayer estuvimos con un comando aquí, con el comando Segura, y él dijo que para él esa portada fue una traición a la patria. Lo fue, porque ¿cómo se puede interpretar que una operación que lo que está haciendo es salvar a un grupo de peruanos, de delincuentes, se les dé información al delincuente para que se defienda? O sea, no sé en qué cabeza puede caber eso. ¿Cómo se tradujo eso internamente? ¿Eso significó para ustedes violencia? ¿Hubo ánimos exacerbados por parte de los terroristas? No, para nosotros, por lo menos para mí, fue frustración, porque ya se había puesto en peligro la operación. Y ¿Quién les comunica a ustedes ha salido esta portada? La gente del MRTA lo comenta. ¿Cómo fue el comentario? ¿Lo puede repetir? No recuerdo cuál de los terroristas dijo, los vamos a cazar como conejos cuando salgan del túnel. Por eso levantaron las alfombras y por eso apuntaban hacia esos lugares. Lo vamos a cazar como conejos. Eso no nos amedrenta. Y entonces nos separaron, nos pusieron en el segundo piso, ¿no? Cosa que fue un error de parte de ellos, creo. Pero nos pusieron en el segundo piso y ellos vigilaban el primer piso por donde iban a salir. No se imaginaron que el ingreso iba a ser por los túneles, por arriba y por distintos lugares, ¿no? ¿Cuál fue esa primera señal de que se había iniciado el operativo, que ya estaban los comandos en la residencia? ¿Y dónde estaba usted? Nosotros estábamos en la habitación C, un grupo. ¿Permanecieron ahí? Estábamos en esa habitación y estábamos jugando cartas, sin saber qué iba a ocurrir. Y Luis Gianpietri, que era un marino alto, bien coloradito, se nos acerca pálido. Entonces lo quedamos mirando y nos dice, vienen por nosotros. No hagan nada que los alarme. Tranquilos, sigan jugando cartas. En ese momento las cartas se nos decían. Claro. Hay que ser honesto, uno tenía miedo, ¿no? ¿Usted pensó que podía morir ese día? Sí, claro que sí. Todas las cartas que salían, en algún momento
uno comunicaba a su familia, puede ocurrir lo peor, hagan tal cosa. ¿Y usted qué había comunicado? Que eso, que acuérdate, tengo un seguro, fíjate, cuida de los chicos. Se había despedido. Sí. En ese momento usted tenía hijos. 2. 2 hijos chicos. Bien chicos, 10 años y 6 años. Claro, usted estaba de 43. 40 y pico de años. ¿Y en qué momento es que se da qué fue, un primer estallido? ¿Cómo lo sintieron ustedes adentro? Hubo una primera explosión que remeció el edificio. Literalmente se sentía que estábamos sobre un colchón, ¿no? Y todos nos tiramos al piso como primera reacción, que es lo que también lo habíamos conversado. Si algo ocurría, tírense al piso, porque el que entra disparando dispara a nivel de cintura normalmente porque el arma la lleva a esa altura. Así que tírense al piso. ¿Y todo ese aprendizaje ustedes lo aprendieron dentro, en el encierro? Un poco por la instrucción de los propios militares y otro tanto, en mi caso, yo soy hijo de un exmilitar que hemos conversado mucho de esas cosas y tenía cierta instrucción. Y entonces esa fue la señal, una primera explosión. Fue una primera Todos se tiran al piso. Todos nos tiramos al piso, pero inmediatamente después de eso vienen otras explosiones muy seguidas, pero de menor intensidad. ¿Y no vinieron los terroristas a cerciorarse de cómo estaban ustedes o llevarlos a otro lado? La distribución de los terroristas en ese momento era así. El 80 o 90% estaba en el primer piso, jugando fulbito. Claro. Unos jugando y otros expectando el partido. Y en la parte superior solamente habían 2 terroristas vigilándonos, armados por supuesto. Entonces, cuando ocurre eso, los terroristas, por lo menos el que estaba más cerca mío, se parapeta atrás del marco de la puerta de acceso a esa habitación, ¿no? Y ahí ya dejo de ver porque entran bombas, bombas de humo y la visibilidad era de 30, 40 centímetros. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Comienzas a...? No, me tiré al piso y esperar... a rampar. No, te quedas estático. Pero rampar ¿hacia dónde? Esperar a que haya alguna luz, algo por donde ir. Y en ese momento hay una explosión a mi espalda, en la puerta que daba acceso a la terraza del segundo piso, y entran comandos y uno de ellos me coge del hombro, yo estaba boca abajo, me coge del hombro y me dice, ¿estás bien? Sal. Y me empuja hacia y entra. Y entonces yo volteo y veo la luz de la terraza y salgo rampando. La luz, al final. Al final. Del túnel, literal. Tal cual. ¿Cómo hace uno para recuperarse de una situación tan dramática, ¿no? De mucho estrés? Usted me señalaba que su esposa, por ejemplo, al día de hoy, ella estuvo un día, no puede ver imágenes de lo que fue el secuestro ni la operación. Usted estuvo 126 días. ¿Cómo se hace para recuperarse a esta situación? En mi caso no conozco el de los demás, pero yo tuve la suerte de salir, y puede decirlo el ministro de ese entonces, Daniel Jocama. Al día siguiente yo fui al ministerio a trabajar. Ah. Y el ministro me dice, ¿qué haces acá? Admiro su nivel de fortaleza. ¿Qué haces acá? Y le digo, ¿y qué quieres que haga? Pensar y pensar en lo mismo, mejor trabajo. Me dijo, no, tómate una semana de descanso y después vienes. ¿Lo hizo? Lo hice y esa semana estuve pensando y repensando. Usted no quería pensar, pero también eso es entrar en una negación, ¿no? Sí, claro. Lo que había sucedido, y eso es peor. La primera noche, y mi señor es testigo, me acuesto en la cama y a medianoche salto y me tiro al piso. De hecho, tenía cierta afectación. Trauma, claro. Soñaba con una explosión y soñaba con el hecho y me tiré al piso. Luego ya no ocurrió, pero... Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo lo acompañaron las pesadillas, no? No mucho tiempo. A la semana que empecé a trabajar y a retomar mis obligaciones, me fui poco a poco olvidando del tema y dándole gracias a Dios de estar vivo. Claro, porque uno dice, me distraigo en el día. El problema de los traumas siempre vienen en la noche. Sí, pero ahí está la familia para eso. Ajá. Y
ahora que ve estas imágenes, porque me imagino que si no ha ido a la película, por lo menos ha visto el tráiler, ¿no? Algunos pasajes, ¿son similares a las imágenes que se le vienen a usted en la cabeza? Algunos sí. Desde mi punto de vista, a la película le falta algunos ingredientes, que bueno, no se puede poner todo en una película de 2 horas, ¿no? Pero, digamos, hay muchos ingredientes y personajes que no están considerados y que, voy a hacer un paralelo, si uno va a preparar sopa con los mejores ingredientes, no le pone sal, ajo ni pimienta, esa sopa no tiene sabor. Claro. Eso es lo que yo siento de las películas en general. Les falta el sabor. Vamos a verla. Hay que verla para criticarla, sí. Porque hay pasajes que sin duda alguna, pasa como en los libros, ¿no? Son irrepetibles, ¿no? Es muy difícil llegar a ese nivel de acercamiento. Y ustedes tuvieron momentos en los que en estos 126 días, pues casi que era una situación paralela a la que ustedes vivían, porque por un lado se celebraban las fiestas de fin de año, muchas familias estaban en sus casas, Navidad, ¿no? El cierre de año, fin de año. ¿Cómo fue la Navidad en la residencia bajo secuestro? Fue difícil para todos, ¿no? Yo recuerdo, yo cumplo años el 30 de diciembre, igual que Luis Gianpietri. Entonces, la Navidad sonó a ironía, ¿no? Feliz Navidad, ¿cómo le dices a alguien que está detenido? Pero eran conscientes del tiempo, de las horas. Sí. Pero bueno, igual tratamos de pasarla bien. Pero muy callados, muy poca conversación, pensando en la familia, no otra cosa. Después llega el día 30, mi cumpleaños, y era cumpleaños de Gianpietri. Quisimos de alguna manera hacerle saber que lo acompañábamos, y él decía, esto no es un cumpleaños, olvídense. Pero pues digamos que yo me imagino, porque acá hay mucho factor psicológico, ¿no? Puede haber momentos en donde los recursos que uno tiene, ¿no? De pronto encuentra esa capacidad para, sobre la crisis, ¿no? Tener espacios casi de salida, que son como burbujas de instantes, donde de pronto te olvidas de la situación tan dramática y caótica en la que estás. Ocurrió un hecho que seguramente nadie lo ha comentado. Estábamos celebrando, o digamos, fecha de Año Nuevo, y uno de los japoneses con que conversamos bastante, le preguntamos cómo se dice en japonés, quiero salir. Y nos dice netai. 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 Entonces comenzamos a netai. Nadie sabía qué era. Netai. Los japoneses se reían, pues, ¿no? Claro. Fue un momento, digamos, de distensión. Claro. Y que los del MRTA tampoco entendieron. Veían un grupo que decía netai, nos miraban, nos apuntaban y ya, no pasó. Pues déjeme decirle que yo admiro la capacidad de resistencia y de resiliencia en su caso, señor Ramírez, y en el caso de los demás. Porque pasado el tiempo, claro, lo que ustedes vivieron, esa supervivencia, podría adaptarse tranquilamente a distintos escenarios. Correcto. Porque finalmente se trata de la superación humana. Correcto, y ha pasado el tiempo y usted está aquí y tiene todo el recuerdo y la capacidad para poder transmitirlo y que esto se convierta en una enseñanza también para todos. ¿Qué opinión tiene de aquellos que han intentado criminalizar a los comandos, que han estado denunciados inclusive por muchos años? Nos parece una aberración, ¿no? Simple y llanamente a quienes dan su vida por recuperar el control en un país, por rescatar a rehenes cuya vida está expuesta, por enfrentarse, son juzgados. O sea, es el mundo al revés. En este país tenemos que juzgar y sancionar, como algunos dicen, a los malos, no a los buenos. Pero eso ocurrió por cuestiones políticas. Y por eso siempre vuelvo al tema. ¿Por qué le están quitando a la película
los temas políticos que fueron motivo y causa de muchas de estas cosas. ¿Usted qué opina de que no hayan mencionado a Alberto Fujimori? Eso no es una omisión, eso es intencionalmente quien ha preparado la película ha querido esterilizarla de temas políticos y le quitó la sal a la sopa. Ajá. Hubiera sido mejor con la mención de Alberto Fujimori. La verdad es la verdad, hay que ponerla. Yo creo que por dura o alegre o fuerte que sea, mejor es la verdad. Ahora, esto ha sucedido hace ya bastante tiempo. Hay jóvenes que no estaban en esa época y, opinión personal, creo que falta reforzar esta información que se imparte en los colegios. Correcto. ¿Qué decirle a estos jóvenes que no vivieron en esta época o a quienes intentan minimizar el accionar del MRTA? Yo veo, tengo ya 3 nietos y ellos se llevan mucho de las imágenes y de vistas cortas, ¿no? Yo creo que estos temas, como ocurrieron, hay que mostrarlos para que se sepa quién es quién en este país. No es posible que un criminal o en un asalto se le perdone porque él mató para robar y porque le tiene que llevar alimento a su familia. Eso no es una razón, ¿no? Ese es simple y llanamente una excusa para justificar un actuar indebido. Eso hay que enseñarlo. Usted que ha sido víctima del MRTA, ha estado secuestrado por el MRTA, ¿qué le dice a estos jóvenes sobre qué era o quiénes eran los del MRTA? El MRTA fue un grupo de gente, mercenarios, que simple y llanamente vivían de la extorsión. Más o menos los extorsionadores que tenemos hoy día. La diferencia es que no actuaban de la misma manera, pero veamos qué ocurrió. Nos tuvieron de rehenes, pedían un rescate, pedían dinero, pedían libertad, pedían liberar a sus compañeros que estaban presos, ¿no? Y ¿cómo así? Poniéndole a una persona una pistola en la cabeza para, entre comillas, convencerlo. Eso no es. Si no se daba esta operación, usted no estaría acá, probablemente. De hecho, si no se daba la operación y no se daba la orden para actuar, hoy día estábamos probablemente comentando la muerte de 72 personas. Bueno, enhorabuena, no fue así. Y usted está aquí y su testimonio es valioso y espero que dé muchas charlas, muchos foros, que escriba libros y que esta historia se repita de generación en generación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Felipe Ramírez, ingeniero, ex viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia cuando fue secuestrado por el MRTA. Momento de hacer una pausa. Hasta aquí con esta parte de la información. Nos vamos con deportes. Omar Ruiz de Somo Curso y está lista. Adelante, Omar. Gracias, Albina. Así es, buenos días para todo el país. Ayer, al mediodía, la gente quizás no podía ver el partido. Acá tienes todo lo más importante del buen empate rescatado de la selección nacional en Rusia. Esta nueva selección peruana que tiene más entrega, mucho más entrega que nivel colectivo, que es lo que le falta. Y va a esperar mucho tiempo. Primero, este es un blooper, que no suele hacerlo Pedro Gallese. Mal control del balón. No sé qué quiso hacer Perú, saliendo además jugando por el área chica, por el centro de la cancha. Y ganaba a Rusia. Sin embargo, en la segunda parte llegan los cambios. Viene la revancha de Gallese con ese tapadón de Pedro Gallese. Y acá llega el gol de Perú. 10 toques de Perú, 10 toques de pelota y el zurdazo de fuera del área de Alex Valera. Yo nunca entendí por qué no arrancó Valera, por qué fue pieza de recambio. No lo hizo mal Ugarriza. Ugarriza mete, es fuerte, desborda sus ganas y ahí el abrazo final de Manuel Barreto con el entrenador Valery Karpin de Rusia. Estas son las salidas de la cancha de la selección. Un buen número de hinchas peruanos en
San Petersburgo, donde va la selección, siempre ahí está el hincha peruano. La mejor hinchada del mundo, en la buena y en la mala. El gol a ras de cancha, el gol de los 10 toques, Miguel Araujo, Jesús Pretel, Jairo Concha, Kevin Quevedo, Jordi Reina, Renzo Garcés, Marco López, de nuevo Garcés, Jairo Concha, Quevedo. A ver, vamos a contar los pases. La gente, ¿cómo estamos? Le mandamos de acá un saludo enorme, ha sido un partido muy duro. Pero bueno, dimos hasta el 100 y hemos corrido hasta el último. Un abrazo en el chat de Puente. El mensaje de Universitario, Valegol del Perú, para el mundo. Bueno, va a arrancar Valera frente a Chile la próxima semana en Sochi. También habló Pedro Gallese. Pedro Gallese cometió un error terrible ayer que le costó el primer gol a la selección peruana. Perdía 1-0 con ese blooper de Pedro Gallese. No entendí nunca esa forma de querer salir jugando, ¿no? O sea, se la da a Araujo y Araujo se la devuelve por el área chica. O sea, a 1 metro del arco. Está tu arco atrás, grandazo el arco. Y aparecen 2 torres de Rusia que te apretan. Bueno, no le pasa seguido a Gallese. Le pasó en la Copa América de Brasil, en esa goleada que tuvimos con Brasil. Ese mal control de balón, pero después tuvo su revancha con 2 tapadores. Habló el capitán de la selección peruana. Está un poquito la charla motivacional del capitán Gallese, contando un poquito un pasaje de su infancia, complicada, dura, de lucha familiar, y tratando de motivar a los jugadores tras un viaje larguísimo, una situación adversa de Perú, pero que creo que la sacó adelante, con entrega, con compromiso. Obviamente es clarito que el equipo todavía no está cohesionado, que no hay nivel colectivo porque son jugadores nuevos, ¿no? Mucha gente dice, ¿y el técnico nuevo para cuándo? Que ya el técnico nuevo, mi humilde opinión es que no hay que apurarse, no hay que apurarse. El próximo año es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, a mediados del 2026. No hay eliminatorias hasta el 2027. No hay Copa América hasta el 2028. ¿Qué apuro tenemos en gastar entre 2, 3 millones anuales en un técnico de primer nivel? Barreto por ahora está bien, yo creo. Si queremos un recambio con gente joven, es así. Es así. De a poquito, con los jóvenes, algunas figuras nuevas, porque la gente dice, si no hay materia prima. Sí, no hay materia prima, casi nada. Inviertan esos 2, 3 millones de la federación en los jóvenes, en mejores canchas, en pagarle a los árbitros, en infraestructura. Y después ya del Mundial pensamos en nuevo entrenador. Mi humilde opinión. No soy Pate Barreto, ojo. O en la Junta lo conozco el chibolo cuando jugaba en la U. Bueno, ahí está nuestro corresponsal en Rusia, Vladimir Popov, como que la cámara ahí se le movió un poquito, pero bueno, gracias por el aporte. Hay más selección que hace en este instante Perú viajando a Sochi, pero antes, en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso hace más de 35 años en Wallon diseñan la mejor ropa deportiva del país. Combina resistencia y rendimiento para que nada te detenga. Y hoy te invitamos a conocer la nueva tienda que está en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, que está hermosísima la tienda. Kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Ahí está a la derecha, está el centro comercial Punta Mar y está la tienda de Wallon, que tiene además ahora las mochilas. Muchísimas gracias, que están espectaculares. Y los mejores morrales también los encuentras en Wallon, que está en 28 tiendas en todo el país, en todo el Perú. O compra facilitos de tu casa en wallon.com.p. Wallon, amor por el deporte. Me quedo con la mochila, está buena, ¿sabes? Los hinchas peruanos en la tribuna ahí está mi amigo Sixto, el Inca peruano. Está en todos lados. Ahí está conversando con una amiga rusa, intercambiando, me imagino que vivencias, conociendo nuevos amigos. Un abrazo para Sixto. Ahí estuvimos chateando en la noche justo con Sixto. Increíble, está con toda la ornamenta que lleva Sixto y los hinchas peruanos disfrutando de esa fiesta de fútbol y además con un buen empate y con caras nuevas en la selección. Nada más en los deportes. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Gracias, Omar. Vamos con una recomendación. Buscas el auto de tus sueños. Expo Motor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento. Porque además contamos con los principales bancos, caja de ahorro y fondos colectivos. Porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.